Hoy, 8 de junio, se celebra el Día Mundial de los Océanos. Así lo declaró la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2008. Costa Rica es un país marino, donde el 92% del territorio es mar, o sea, 10 veces más grande que la tierra. La pesca ilegal y la contaminación son algunos de los peligros que enfrentan nuestros océanos. Para hablar sobre este tema nos acompaña esta noche Cristina Sánchez, quien es gerente de ciencias de Marviva. Cristina, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta edición nocturna de NS11. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Hoy es un día de celebración, pero también de compromiso. Sí, así es. Hoy es un día más que todo para recordar que todos necesitamos del océano, que muchas veces las personas no lo tienen tan claro porque no viven cerca del mar, pero la realidad es que el océano nos da muchísimos más beneficios que solamente pescados o mariscos, que es con lo que la gente lo suele asociar. 8 retos tenemos como país, según lo que ha establecido Marviva y que también ha hecho algún tipo de llamado a las autoridades, entre lo que logré observar, decisiones, investigación y también enlazar a la población con la protección de nuestros océanos. Sí, así es. Si bien es cierto, el océano nos da muchísimos beneficios, como decía antes, por ejemplo, el oxígeno que respiramos, alimentación, incluso regulación del clima, que ahorita estamos viendo, por ejemplo, las noticias en la verdad, todo esto también es a causa de un desequilibrio en estos ecosistemas marinos. Hay muchísimos retos que nos tienen que llevar a reflexionar sobre cómo queremos el océano. Si queremos un océano saludable, necesitamos empezar a basar las decisiones en ciencia y en técnica, no hacer decisiones arbitrarias, sino que siempre haya una robustez en la información que se obtiene y que se tiene a la hora de tomar decisiones. Esto también va a ayudar a que la planificación espacial marina del océano sea muchísimo más sencilla y muchísimo más robusta. En el océano no solamente está la pesca como actividad, también tenemos el turismo, tenemos el transporte, entonces necesitamos que este ordenamiento incluya todas las actividades, incluso la parte energética que también ya se está desarrollando en muchos países. Eh, la investigación, tanto pesquera como de otro tipo de ecosistemas, porque a veces nos centramos mucho en la pesca, sin embargo, hay muchos ecosistemas de fondo, profundidad que no se han investigado. Necesitamos saber qué tenemos, con qué contamos para poder tomar decisiones. La pesca ilegal, como usted lo menciona, es uno de los retos principales del océano o cosas de lo que tenemos que resolver en el océano. Sin embargo, actualmente en la región de Centroamérica se estima que el 80% de la pesca no se declara o no es reportada y esto lo convierte en pesca ilegal. Entonces conocemos muy poco realmente de qué estamos capturando en la región. Y también adicional a esto, el tema de la contaminación marina, ¿verdad? Que es muy evidente cuando uno va a las playas, pero también mar adentro, inclusive en alta mar, se encuentran grandes cantidades de contaminación, principalmente plásticos, los cuales son de cientos de toneladas al año, solo el aporte de un país y de millones de toneladas al año si lo vemos a nivel mundial. Cristina Sánchez, gerente de ciencias de Marvive, también es bióloga. Eh, Ustedes desde Marvive han hecho grandes esfuerzos también por el tema de la pesca ilegal y también por el tamaño de las tallas, o para que los amigos televidentes nos entiendan, el tamaño de los peces, de los camarones, han sido muy estrictos en pedir regulación sobre este tema, y también vemos que en el tema del Golfo Dulce, en el sector de Punta Arenas, Guanacaste, muchas familias dependen del tema del mar. ¿Qué llamado han estado haciendo ustedes sobre el tema de la pesca ilegal? Sí, en realidad la pesca ilegal es una problemática integral, no es simplemente de los pescadores, mucha gente se hace ajena, ¿verdad? Por vivir en el área metropolitana uno piensa que no tiene ninguna acción o ningún vínculo con lo que sería la pesca ilegal. Sin embargo, la pesca ilegal está en toda la cadena de valor, desde el pescador, el centro de acopio, la planta de proceso hasta el consumidor o el supermercado donde se coloca ese producto. Marviva ha sido bastante enfático en que
Esto debe abordarse desde el consumidor y desde la oferta, porque al final, si uno compra productos ilegales, pues va a haber más demanda de ir a sacar esos recursos. El llamado que hacemos nosotros es para que la gente se informe, para que sepan qué tipo de especies están consumiendo. Muchas veces las especies están mal etiquetadas porque no tenemos un reglamento robusto de etiquetado de productos marinos. Entonces muchas veces nos comemos algo que pensamos que es corvina, que no es corvina. No tomamos en cuenta si fue capturado con un arte de pesca que no sea destructivo, como la pesca de arrastre de por sí. La pesca de arrastre libera un montón de carbono de los fondos que vienen a sumar al cambio climático. También el tema de la talla es muy importante para que los peces se puedan reproducir. Si solicitamos pargos fritos, que es como lo más común, que son de talla en plato, esos peces probablemente no se han reproducido ni siquiera una vez. Y esto lleva al colapso de las poblaciones de los productos. Entonces, el consumidor necesita informarse de qué estamos consumiendo y cómo fue pescado para poder tomar decisiones que combatan la pesca ilegal. Vamos a presentar una información y seguiremos hablando con Cristina Sánchez de Mar Viva. Dos iniciativas lograron recolectar alrededor de 550 kilos de desechos en la playa y en el mar en Punta Arenas. Se estima que en nuestro país se arrojan 440 toneladas de plástico al mar por día, unos 35 camiones de basura. Veamos. Punta Arenas es uno de los lugares más visitados en nuestro país. Al ser desembocadura de los ríos Tempisque, Barranca, Tárcoles y Tambor, muchos desechos llegan al mar y la playa. Este jueves se izó la bandera azul ecológica en la Plaza del Pacífico en Punta Arenas. La Cámara de Turismo y organizaciones recolectaron 106 kilos de desechos entre el muelle de cruceros y el parque marino. Estas imágenes corresponden a la primera limpieza de residuos marinos en el Golfo de Nicoya. 405 kilos de desechos se recolectaron en las inmediaciones del Parque Nacional Isla San Lucas. Desarrollar esfuerzos que proveen y mejoren las mejores prácticas para mitigar esta presión es sumamente importante. Trabajar con comunidades y con diferentes aliados es fundamental. En el marco de la celebración del Día del Océano y los 45 años del Parque Nacional Isla del Coco, hemos desarrollado una serie de actividades con comunidades enfocadas a mitigar las presiones que tienen ecosistemas tan importantes como la Isla del Coco. Se estima que en Costa Rica, 440 toneladas de plástico son arrojadas al mar. Se producen 700 millones de botellas plásticas al año y se consumen 232.000 toneladas de plástico cada año. No compremos artículos en el supermercado, en la pulpería, etcétera, que tengan bolsas de plástico. Pensemos en comprar lo menos posible que tenga plástico, porque cada plástico que uno compra son 15 generaciones para arriba de la existencia que nosotros tenemos. Casi 500 años, pero hay un porcentaje de un 10-20% que va a dar al mar. Los desechos recolectados en las campañas, tanto en la playa como en el mar, fueron entregados a un centro de acopio para su adecuada manipulación. Cristina, veíamos en la información la cantidad de basura, 500 kilos en dos pequeños tramos de Punta Arenas que se hizo en estas campañas. ¿Cómo ha estado el tema de los desechos en nuestros mares? Bueno, este es un tema que se sigue abordando no solo por Costa Rica, sino por una serie de países, porque este problema antiguamente se ha abordado solamente desde el reciclaje. Lo que pasa es que el reciclaje solamente representa el 9% de toda esa basura que se está tirando día a día, ¿verdad? En los ríos, en las playas, en los mares, y eso no ataca el problema principal. El plástico debe tratarse desde el rechazo, o sea, el consumidor, como bien lo decía la nota, debe rechazar el uso del plástico. Sin embargo, si uno hace el ejercicio de ir a un supermercado y hacer las compras sin adquirir nada plástico, es, yo diría, casi imposible. Entonces también aquí se hace un llamado al productor, a las empresas, para que ellas también sean responsables, tengan un grado de responsabilidad en la producción de estos productos y que ellas mismas, cuando los producen, generen las alternativas de manejo de estos productos, ya sea que se reutilicen,
o que como los envases estos que uno devuelve, los reutilizables, ¿verdad? Que tengan un ciclo un poco más largo y que no sean simplemente de comprar y desechar, que esto es lo principal que causa esta cantidad de basura día a día. También es importante que la gente sepa que si uno va a las playas, uno ve la basura que es más grande, la basura plástica, pero el plástico se particula en partículas, valga la redundancia, muy pequeñas que ya no son perceptibles y que básicamente uno las encuentra solamente si empieza a revisar la arena minuciosamente, ¿verdad? Entonces hay un montón de plástico que aunque recojamos las botellas y la basura más grande, va a seguir ahí en los ecosistemas y ya lo que está pasando es que ese plástico ingresa a los peces, ingresa a otros animales que luego ingresan a nuestro sistema digestivo. Entonces ya estamos incluso comiendo plástico. Finalmente, queríamos consultarle aquí en NS11 también con el tema de la protección de los océanos, hoy el Día Mundial de los Océanos. ¿Cuál posición han mantenido ustedes con lo que son las áreas protegidas? Incluso hemos observado, informado recientemente que hay algunas personas que incluso han estado opuestas a la ampliación que se hizo del área de protección en la isla del Coco y otras zonas. ¿Cómo han estado ese apoyo a la protección en algunas áreas de nuestros océanos? Bueno, hay que recordar que el objetivo de proteger el 30% del océano no es solamente un objetivo de Costa Rica, es un objetivo a nivel mundial donde los países reconocen la importancia de tener zonas protegidas y de no extracción para lograr que se recuperen los recursos. Acá, nada más para tener el dato, un 37% de las especies que consumimos del océano están sobreexplotadas y un 57% explotadas al máximo. Esos son datos de la FAO, por lo que al final nos queda casi que un 5% de especies que se podría considerar están en poblaciones saludables. Entonces, las áreas marinas protegidas vienen a dar un respiro a estas especies, a procurar la recuperación de estas especies para que la pesca pueda ser sostenible a largo plazo. Muchas veces se piensa que es pura restricción a la pesca, sin embargo, esto a largo plazo va a tener un beneficio para que podamos seguir consumiendo ciertos productos. Y si uno lo pone en perspectiva, seguimos teniendo un 70% del océano que podemos aprovechar. O sea, yo creo que un 30% es justo para que se dé esa recuperación, pero también ahí hacemos el llamado de que esto no debe ser simplemente algo que quede en un papel o en un plan de manejo. El país también tiene que comprometerse con recursos, que ese es otro reto que tenemos, recursos económicos, recurso humano, que hace mucha falta, que sean los que puedan gestionar eficientemente estas áreas marinas protegidas. Cristina Sánchez, gerente de Ciencias de Mar Viva, muchas gracias por acompañarnos esta noche a hablar un poco sobre la protección de nuestros océanos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias.